terremoto sacudió el centro y sur del país, plantando árboles. Aumento de suicidio. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. La noche del pasado 7 de septiembre, un terremoto sacudió el centro y sur del país, lo que provocó mucho temor entre la población. Sentir miedo ante un fenómeno de este tipo es bastante lógico. Lo importante en estos momentos es saber qué hacer con ese miedo. Porque si bien el miedo nos puede paralizar y convertirse en pánico, al mismo tiempo podemos usarlo como una energía positiva que nos da la fortaleza y el empuje para vencer una situación difícil. Fue a las 11 de la noche con 49 minutos cuando comenzó un terremoto que alcanzó los 8.2 grados en la escala de Richter, el cual tuvo su epicentro en Pijijiapan, en la costa de Chiapas. Duró aproximadamente 3 minutos con 40 segundos y ha sido el mayor que ha sufrido el país en los últimos 100 años. Por seguridad de los alumnos, ya que las escuelas pudieron resultar dañadas y además, ante la posibilidad de que se sintieran nuevos temblores, las clases fueron canceladas en la capital del país y en otros 9 estados. Hasta el momento en que estamos produciendo esta nota, se declaró emergencia extraordinaria para municipios de Chiapas y Oaxaca, es decir, se ha dispuesto de recursos especiales para atender a quienes sufrieron daños durante el sismo. ¿Pero qué sintieron durante el terremoto aquellos niños y niñas que viven en la zona afectada? Ellos y ellas nos lo cuentan. Yo cuando empezó el temblor estaba durmiendo y sentí como que se estaba moviendo todo y mi mamá me despertó, me dijo que yo me levantara rápido porque había temblor. Empezó el temblor despacito, después exageradamente fue más recio. Toda la gente salía de sus casas, se caían todas las cosas. Y nos fuimos a poner en un cuarto. Nos cubrimos la cabeza y entonces mi mamá me dijo que oráramos. Entonces empezamos a orar, le pedimos a Dios. Y después mirábamos una luz fosforescente que pasó por el cielo y dije, este va a ser el fin del mundo. Y me puse a pensar que sí, que podía ser el último día de nuestras vidas. Mis padres estaban muy nerviosos, con miedo, cuidándonos. Al principio tuve miedo, pero después me fui calmando, como que el corazón se me iba a salir. Sentí que mi casa se iba a cuartear o que se iba a caer algo así como el techo. Quería ir a un lugar seguro. Sentía que mi aire, necesitaba aire, miedo y preocupación de toda mi familia. Cerraba los ojos para que me calmara bien y no sintiera más nerviosidad. Ya que había parado todo, me sentía nerviosa, o sea, que si iba a pasar otra, temerosa, y así me la pasé toda la noche hasta que me dormí. Al final, ya cuando sucedió todo eso, sentí tristeza por los demás, porque a algunos se les había caído sus casas, sus bardas, hasta habían muertos. Me sentí triste y también me sentía muy temerosa porque no sabía si iba a haber otro temblor o otros sismos. Los efectos de un temblor quizá todos lo hemos sentido. Las paredes se mueven, los cristales tiemblan y se escucha el trepidar del suelo. Pero, ¿cómo se originan? La siguiente nota lo explica. La Tierra es como un rompecabezas formada por diferentes trozos de corteza terrestre llamados placas tectónicas. Estas placas están colocadas unas junto a otras, pero debajo de ellas, en las capas inferiores, hay una gran masa de magma que está en constante movimiento y con corrientes. Esas corrientes provocan que las placas se muevan. El área donde dos placas se tocan o donde hay una fractura en la corteza es un área de riesgo llamada falla tectónica. Dos placas moviéndose una contra la otra pueden crear montañas, pero este fenómeno se lleva siglos, en tanto que las placas se mueven muy despacito. Ahora, dos placas rozándose a lo largo pueden provocar terremotos, ya que al frotarse una placa contra la otra se crean vibraciones, que al incrementarse es posible que lleguen a convertirse en sacudidas o temblores para finalmente desarrollarse como un terremoto. Los científicos le dan seguimiento al movimiento de las placas para tratar de predecir cuándo ocurrirán esos movimientos.
Dependiendo de la fuerza del terremoto, este se puede sentir en un gran círculo alrededor del epicentro. Sin embargo, hay tecnología para minimizar los daños. Por ejemplo, ahora se construyen edificios con cimientos que le permiten ser más resistentes a las vibraciones. Quizás has escuchado que durante un sismo hay que conservar la calma, alejarnos de objetos que puedan romperse o caerse y ubicarnos en un lugar seguro. Después del sismo, Protección Civil nos sugiere revisar las condiciones de la casa, no correr rumores falsos, mantenernos informados y estar atentos, porque pueden presentarse réplicas, es decir, otros temblores de menor intensidad. Recuerda que nadie sabe cuándo va a ocurrir un sismo. Lo mejor es estar preparados para que cuando ocurra sepamos qué hacer. En Perú se llevó a cabo la tercera edición Mi Primer Festival, un evento que pretende sembrar en los niños y niñas el amor por el cine. Para ello ofrece presentaciones, así como talleres donde los asistentes realizan sus propias producciones. Este es un reportaje de NAPA, nuestros socios de Guadada News for Kids en Perú. Gracias a Mi Primer Festival, lo que están viendo acá, hemos estado haciendo muñecos como animación de plastilina. Hemos estado diseñando pequeñas figuras con plastilina para hacer como unas animaciones. Hemos planeado cómo va a ser la historia y hemos hecho el escenario, el fondo. Todos vocalizamos entre todos y ponemos una sola opinión. Y luego hemos pegado el fondo, hemos puesto los personajes y hemos tomado fotos a esos personajes. Vamos poniendo en un lado y van tomando la foto. Vamos poniendo otro lado, vamos tomando la foto. Y así para que vea que el muñeco que esté caminando. Sentimos que nosotros podemos hacer más cosas, como diseñar más cosas de nuestra mente. Pueden hacer sus propias historietas, todo. Pueden desarrollar muchas y pueden seguir avanzando y hasta ellos mismos pueden hacer libros, muchas cosas más. Una forma de luchar contra el calentamiento global es sembrando árboles, pues ellos, además de regalarnos sombra, belleza, frutos y oxígeno, disminuyen la temperatura del suelo y absorben agua, lo que evita inundaciones. Así lo entendieron un grupo de niños bolivianos, quienes aceptaron cumplir con un gran reto. Esta es una nota de Pica, nuestro noticiero amigo en Bolivia. Estamos aquí los Scouts de Bolivia, Distrito Scout Cochabamba, yendo camino a Tiraque para plantar 5.000 árboles. ¿5.000? ¡Sí! Es mi primera vez plantando un árbol. No sé cómo se plantará un árbol, pero de seguro debe ser lindo. A Tiraque y plantar 1000 árboles con ilusión. Como hoy día es el día del árbol, hemos venido a plantar árboles. Somos como 2.000 personas o más. Aquí estamos cavando plantitas para hacer un pino. Aquí hay mucha vegetación, hay refresco. Aquí no hay tanto contaminación. Aquí hay refresco. Hay que plantar. Estoy cavando para plantar. Luego ponerle la planta. Tantos árboles que estamos plantando aquí y tantas personas que vinimos aquí a plantar los arbolitos. Yo he plantado, por ejemplo, 2 plantas. Yeah. Yo he plantado 2 plantas, uno con mi papá y uno con mi mamá y otro con el presidente. Los árboles purifican el aire para que nosotros respiremos. Yo le puedo decir al presidente que siga plantando en toda Bolivia los árboles. Es cuidar el medio ambiente y más que todo ayudar, ¿no?, a lo que es la madre tierra. Los árboles son muy importantes, no solamente porque nos dan aire, oxígeno, dan otros elementos que ayudan a nuestro ecosistema y a la fauna. Plantando mi árbol se va a llamar Gaby Junior. Mi árbol se va a llamar José. Mi árbol se va a llamar Ver Junior. Mi árbol se va a llamar Kate. Mi árbol se va a llamar Jonathan. Mi árbol se va a llamar
aquí. A la sección Dinos llegó el video Sin Almas, el cual fue realizado por Héctor Gael de Guelatao de Juárez, Oaxaca, quien trabajó acompañado por unos amigos en un taller de stop motion. Vamos a verlo. Ya era hora, Batman. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el cual se ha convertido en la tercera causa de muerte entre jóvenes en nuestro país. Desafortunadamente, el porcentaje de niños y adolescentes que atentan contra su vida, en lugar de disminuir, sigue aumentando. En algunas regiones, la cantidad de suicidios de adolescentes ha crecido de manera alarmante, como ocurre en las comunidades indígenas de Chiapas. De acuerdo a una investigación de la Universidad Autónoma en el estado de Chiapas, de 290 alumnos entrevistados en 6 municipios, 89 intentaron suicidarse, es decir, más del 30%, lo que ha convertido al suicidio en un problema primordial en la región. Han habido varios suicidios acá en mi localidad. Había un muchacho que se ahorcó. Tenía problemas familiares. Nadie le hizo caso. Pues se da en la edad de entre 13, 14, 15 y a otra edad. Pero lo que yo he visto, he observado y he escuchado es por la falta de comunicación entre nosotros las personas. No solucionan primero los problemas o no platican bien con sus padres que lo primero para ellos o para solucionarlo en su manera es suicidarse. Creo que es no saber desahogarse, ni con quién, ni cuándo, ni cómo. Porque si hacemos algo similar, como que en la propia sociedad que tenemos nosotros, como que nos tachan de no sé qué y pues es algo que nosotros, entre más puedas aguantar de todo, como que eres más hombre o no sé qué. Se ha hecho así y cuando uno ya no siente que no puede, pues yo creo que elige la decisión de matarse, de quitarse la vida. pero nada algo así, nada no ha hecho pero había le kushle chikushitike chau que aún kunshgalek chak hoy pas osti bajutik canción o En esta misma noche ha pasado muchas cosas. Antes que yo saliera de la puerta de mi casa ya todo estaba acabado y muerto el destino conmigo. Con un rito divino, la cual yo ya había tomado, está en mis manos, pero voy a dejar irlos. Pero esto es más sencillo porque miro al cielo y veo 3 estrellas que me dirán a dónde me dirijo. Parece estoy perdido, pero en mi alcoholismo es algo muy seguro, pero seguirá pasando si algún día me descuido. Todos tratan de ayudarme, pero hoy es una noche mala y larga para buscarme. Me siento amargo y sin embargo tuvo que irse así, todo se ha acabado. Les dejo este mensaje a todos los que han intentado suicidarse o piensan suicidarse. Por favor, no lo hagan porque su familia es la que sufre. No sabe qué tanto sufre la familia. Piensen primero en la familia y qué es lo que va a ocasionar lo que ustedes lo que están pensando hacer. Siempre hay que ser muy abiertos y compartir las ideas con las personas más cercanas o quizás que no las sean, pero igual esto siempre ayuda porque no te deja caer en la depresión y quizás puede evitar una gran adicción. Los problemas dentro de nosotros o a nuestro alrededor siempre tienen solución, aunque quizá para encontrarla debamos pedir la ayuda de la familia, de los amigos o de profesionales. Lo importante es que juntos abracemos a la vida y no la dejemos ir por un mal momento. Gracias por habernos acompañado. Por hoy hemos llegado al final de tu noticiero. Si tienes alguna sugerencia, comentario o quieres compartirnos un video, no lo dudes, envíalo a info@vientos.tv o a través de nuestra página web. Eso sí, recuerda que nos vemos la siguiente semana con más de Vientos, noticias que vuelan.